Buenas tardes, mi nombre es José Bernal. Vengo a hablarle de la semana número 11 de los conceptos contables. Es amplio, es grande, los artículos nos describen y nos hablan de muchas cosas referente acá a lo contable, pero una tras otra se va uniendo y se va generando como ese espacio o ese conocimiento al ir conociendo un poco más sobre decretos, leyes, normas, procedimientos, conceptos, todo este campo contable. Entonces quiero iniciar hablando o cada uno de ellos, pero algo puntual de lo que sucede. Importante como base tener un código de ética, según la norma, según las leyes, en este caso la ley 43 de 1990, que nos habló de esa ética como contador, como una persona natural, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley. Esta facultad para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades. De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidad, certificaciones y dictamen sobre estados financieros. En todos los aspectos profesionales, la firma, el contador público debe ir acompañada del número de su tarjeta profesional. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contabilidad pública en Colombia. Normas relativas a la ejecución del trabajo. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada. Debe hacerse un apropiado estudio y evaluación del sistema de control interno existente. Debe obtener evidencia válida y suficiente por medio del análisis como contador. Normas relativas a la rendición de informes, siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, debe expresar de manera clara e inequivocada la naturaleza de su relación con tales estados. Muy importante toda esta información. El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentes de acuerdo con principios de contabilidad generales aceptados en Colombia. El informe debe contener indicaciones sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme, cuando el contador público considera necesario expresar salvedades sobre alguna de las informaciones genéricas de su información y dictamen, debe expresarlas de manera clara e inequívoca. Toda esa información es relevante e importante para tener un buen código de ética. Eh, También hay, por ejemplo, la ley 1314 del 2009, que es la convergencia, y nos habla por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptada en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y su determinación, las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. De eso, esta ley, en pocas palabras, su función es eso, hacer que cada determinar las entidades responsables de vigilar sus cumplimientos. Los estados financieros brindan información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas para partes del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas. Entonces, toda esta información nos habla de la importancia de tener ser honestos y transparentes con cada uno de los estados, de los balances, de los auxiliares. Pasamos al decreto 1670-2021, que habla que el artículo 1 de la ley señala que el Estado, bajo la dirección del presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hacen referencia a dicha ley, se encuentran facultados para intervenir en la economía y para expedir normas contables,
de información financiera y aseguramientos de la información. En esta decreto nos habla de tres grupos. Y los grupos son requisitos grupo número 1, que es plenas, grupo 2 pymes y grupo 3 microempresas. Las plenas son empresas de gran tamaño que cotizan en la bolsa de valores o, dicho de otra forma, que son emisoras de valores. Por ejemplo, los pymes son aquellas que no cumplen con las características descritas anteriormente, no cotizan en la bolsa y no son de interés público. Microempresas, personas naturales o jurídicas que cumplen con los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario, es decir, que sean minoristas o pertenezcan al régimen simplificado en el impuesto de las ventas. Estos son los tres grupos que nos habla de ese decreto. El otro decreto es el 597 de 2009, que habla por lo cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, definidas de tamaño presencial. Para todos los efectos, se entiende por empresa toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios en el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar unos o varios de los siguientes criterios. Número 1, número de trabajadores totales. Número 2, valor de ventas brutas anuales. Número 3, valor activos total. El objetivo tiene por objetivo reglamentar la clasificación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, teniendo en cuenta para ello el criterio de las ventas brutas, asimilando al de ingresos por actividades ordinarias anuales. Ya vamos a hablar un poco de lo que significa NIF y NIS. Las INS y IEF representan un marco integral que abarca desde los principios contables, fundamentalmente hasta temas especializados como el reconocimiento de ingresos, la valoración de instrumentos financieros y la representación de los informes consolidados. Las normas internacionales de contabilidad, o sea, NIS, son una serie de reglas establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el fin de establecer un estándar en la elaboración y presentación de los estados financieros de la empresa. Su vigencia, al menos con dicho nombre, fue hasta el 2001. Son una serie de principios contables y estándares técnicos establecidos por la IASF, cuyo objetivo consiste en armonizar la normativa contable a nivel internacional, que son las NIFF. Son una serie de estándares internacionales o normas básicas cuyo objetivo es que sean de aplicación mundial para que en todos los países la contabilidad sea similar. Muy importante esto. Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación desarrollará las siguientes funciones. ¿Cuáles son? Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad. Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales. Llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, registros y revelación de la información de los organismos del sector central nacional. Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la nación. Señalar y definir los estados financieros e informes que deben elaborar y presentar las entidades y organismos del sector público. Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República. Establecer los libros de contabilidad que deben llevar las entidades y organismos del sector público. Unidad Administrativa Especial Junta Central de la Contabilidad es el organismo recto de los profesionales
Amador de la Contraloría General de la Nación. Responsable del registro, inspección y vigilancia de los contadores públicos y de las entidades prestadores de servicio propios de la ciencia contable y actúa como tribunal disciplinario para garantizar el correcto ejercicio contable y la ética profesional, que tiene las funciones que es la Junta Central de Contadores: ejercer la inspección y vigilancia, ejecutar la inspección de contadores públicos, expedir a costa del interesado la tarjeta profesional y su reglamentación, denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como contador público sin estar escrito como tal, en general hacer que cumpla las normas sobre ética profesional. Y por último, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, SOP o COPNIA, creado mediante la Ley 94 del 1937, es la entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general en el territorio nacional. Eso es un poco de algunos de los conceptos, algunas definiciones, algunas normas, algunas paso a paso o que deben de cumplir de los conceptos contables. Muchas gracias, feliz noche.